Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 7. ¿El método de fijar fechas con carbono 14 quita credibilidad a la Biblia? Los científicos utilizan una técnica que se conoce como datación radiométrica para calcular la antigüedad de rocas, fósiles y la Tierra. Muchas personas creen que los métodos de datación radiométrica han probado que la Tierra tiene miles de millones de años de antigüedad. Y por eso hay muchos en la iglesia que reevalúan el relato bíblico de la creación, específicamente en cuanto al significado de la palabra día en Génesis 1. Centrándonos en una forma en particular de la datación radiométrica mediante el uso de carbono, veremos que la datación de carbono presenta sólidos argumentos a favor de la juventud de la Tierra, tal cual está en las Escrituras. Entendamos un poco de lo básico, la ciencia detrás de la datación del carbono 14. Antes de entrar en detalles sobre cómo se usan los métodos de datación, necesitamos revisar algunos conceptos preliminares de la química. Recordemos que los átomos son los bloques básicos que conforman la materia. Los átomos están compuestos de partículas mucho más pequeñas que se llaman protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones conforman el centro, el núcleo del átomo, y los electrones forman sucesivas capas que rodean al núcleo. La cantidad de protones del núcleo de un átomo determina al elemento. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones y todos los átomos de nitrógeno tienen 7 protones, en tanto que todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones. La cantidad de neutrones en el núcleo podrá variar según el tipo de átomo. Así, un átomo de carbono podrá tener 6 neutrones o 7 o tal vez 8, pero siempre tendrá 6 protones. Un isótopo es cualquiera de las diferentes formas de un elemento, cada una con distinta cantidad de neutrones, pero obviamente la misma cantidad de protones. Algunos isótopos de determinados elementos son inestables. Pueden cambiar espontáneamente para convertirse en otro tipo de átomo, en un proceso que se conoce como radiactividad. Como el proceso se da a un ritmo conocido, los científicos intentan usarlo como un reloj, entre comillas, para poder determinar cuándo se formó una roca o un fósil. Hay dos aplicaciones principales para la datación radiométrica. Una es para establecer la edad de los fósiles, utilizando carbono 14. La otra es para determinar la edad de las rocas y de la Tierra. Datación por carbono 14. El carbono 14, también conocido como radiocarbono, se supone que brinda un método confiable de datación para determinar la antigüedad de los fósiles de hasta 50.000 a 60.000 años. Si es verdadera esta afirmación, entonces está en cuestión el relato bíblico de la Tierra como Tierra joven, de unos 6.000 años aproximadamente, porque es común que el radiocarbono o carbono 14 arroje resultados de decenas de miles de años. Cuando la interpretación científica de los datos no concuerda con el claro significado del texto de la Biblia, jamás debemos reinterpretar la Biblia. Dios sabe exactamente qué es lo que Él quiso decir y su entendimiento de la ciencia es infalible, en tanto que el nuestro es falible. Jamás hemos de creer que se hace necesario modificar su palabra. Génesis 1 define los días de la creación literalmente como días. Como la Biblia es palabra inspirada por Dios, debemos examinar la validez de la interpretación estándar de la datación por carbono 14, preguntándonos las siguientes cosas. 1. ¿La explicación de los datos deriva de la ciencia empírica o de una interpretación de hechos del pasado? 2. ¿Hay suposiciones implícitas en el método de datación? 3. ¿Las fechas que brinda la datación por carbono 14 son consistentes con lo que observamos? 4. ¿Todos los científicos aceptan el método de datación por carbono 14 como confiable y preciso? Todos los métodos de datación radiométrica utilizan hoy procedimientos para interpretar lo que ha sucedido en el pasado. Los procedimientos utilizados no necesariamente están en cuestión.
Más bien, lo que está en cuestión es la interpretación de los hechos del pasado. La visión secular, o sea, evolutiva, interpreta al universo y al mundo como de miles de millones de años de antigüedad. La Biblia enseña que el universo y la Tierra son jóvenes. ¿Cuál de estas dos visiones es la que apoya la ciencia? ¿Puede la datación por carbono 14 ayudarnos a resolver el misterio de cuál de estas visiones es la más precisa? A menudo se malinterpreta el uso de la datación por carbono 14. El carbono 14 se usa mayormente para establecer la antigüedad de lo que fue un ser vivo. No puede usarse directamente para establecer la antigüedad de las rocas, por ejemplo. Pero sí se puede usar para establecer un marco de referencia para determinados materiales inorgánicos como por ejemplo los diamantes. Porque sí, los diamantes también contienen carbono 14. Debido al rápido ritmo de descomposición del carbono 14, solo podrá darnos datos en un rango de miles de años y nunca de millones de años. Hay 3 variedades, isótopos, del carbono que se dan en la naturaleza. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 se usa para la datación porque es inestable, o sea, es radioactivo, en tanto que el carbono 12 y el carbono 13 son estables. Radioactivo significa que el carbono 14 se deteriora, emitirá radiación con el tiempo para convertirse en un elemento diferente. Durante este proceso, un neutrón del átomo del carbono 14 se convertirá en un protón. Al perder un neutrón y ganar un protón, el carbono 14 cambia y se convierte en nitrógeno 14. O sea, un nitrógeno con 7 protones y 7 neutrones. Si el carbono 14 se deteriora y cambia constantemente, ¿se quedará eventualmente la Tierra sin carbono 14? La respuesta es no. El carbono 14 se añade constantemente a la atmósfera. Los rayos cósmicos del espacio exterior, que contienen altos niveles de energía, bombardean la capa superior de la atmósfera de la Tierra. Estos rayos cósmicos entran en colisión con átomos de la atmósfera y pueden romperlos. Los neutrones que provienen de estos átomos fragmentados entran en colisión con átomos de nitrógeno 14, pues la atmósfera está compuesta mayormente de nitrógeno y oxígeno, y los convierte en átomos de carbono 14. O sea, un protón cambia y se convierte en un neutrón. Al producirse carbono 14, este se combina con el oxígeno de la atmósfera para formar dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono es lo que consumen las plantitas, todos los seres vivientes tenemos en el organismo alguna proporción de carbono 14 y carbono 12, proporción que será igual a la del aire que estamos respirando. ¿Cómo funciona el proceso de datación del carbono 14? Apenas muere un ser vivo, comienza el proceso de datación. Mientras el organismo esté vivo, seguirá consumiendo carbono 14 del ambiente, o respirándolo o comiéndolo. Pero eso acaba cuando muere. Y como el carbono 14 es radioactivo, la cantidad de carbono 14 en un organismo muerto se reduce más y más a medida que pasa el tiempo. Por eso, parte del proceso de datación implica medir la cantidad de carbono 14 que queda después de que se ha perdido parcialmente por radioactividad. Hoy los científicos utilizan un método que se conoce como espectrometría de masas, usando aceleradores de partículas, para determinar la proporción de carbono 14 con respecto al carbono 12, lo cual aumenta la supuesta precisión a unos 80.000 años. Para poder efectuar esta datación, hace falta conocer otras cosas que incluyen las siguientes preguntas. ¿Qué tan rápido se deteriora el carbono 14? ¿Qué cantidad de carbono 14 contenía este organismo al momento de morir? La tasa de variación de los elementos radioactivos se describe en términos de media vida. La vida media de un átomo es la cantidad de tiempo que transcurre para que la mitad de sus átomos de una muestra varíen. La media vida del carbono 14 es de 5730. Por ejemplo, un tarro que contuviera solo átomos de carbono 14 en el momento cero
contendrá la mitad de átomos de carbono 14 y la mitad de átomos de nitrógeno 14 al término de 5730, una vida media. Y al término de 11.460 años, o sea, 2 vidas medias, el tarro contendrá 1/4 de átomos de carbono 14 y 3/4 de átomos de nitrógeno 14. Hacen falta 3 datos para calcular la cantidad de medias vidas o edad de la criatura. Como se conoce la vida media del carbono 14, o sea, su ritmo de descomposición, la única parte que falta determinar en un fósil es la cantidad inicial de carbono 14. Si los científicos conocen la cantidad original de carbono 14 que había en un ser vivo al momento de su muerte, podrán medir la cantidad actual y luego calcular cuántas medias vidas han pasado. Pero como no había nadie allí para medir la cantidad de carbono 14 al momento de la muerte de ese ser vivo, los científicos necesitan encontrar un método para determinar cuánto carbono 14 se ha descompuesto. Para hacerlo, los científicos utilizan el principal isótopo del carbono, que es el carbono 12. Como el carbono 12 es un isótopo estable del carbono, permanecerá constante. Pero la cantidad de carbono 14 disminuirá a partir del momento en que muere el ser vivo. Todos los seres vivos integran carbono a sus organismos, por medio de los alimentos y el aire que respiran. Por eso, la proporción de carbono 14 con respecto a carbono 12 en los seres vivos será la misma que la que hay en la atmósfera. Es una proporción de aproximadamente 1 átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Los científicos pueden utilizar esta proporción como ayuda para determinar la cantidad inicial de carbono 14 y de esa manera entender en qué época murió aquel ser viviente. Cuando muere un ser vivo, esta proporción de 1 a 1 billón empieza a cambiar. La cantidad de carbono 12 permanecerá constante, pero la cantidad de carbono 14 será cada vez menor. Cuanto menor sea la proporción, tanto más tiempo habrá pasado desde que murió este ser vivo. Una suposición crítica. Con esta proporción tiene que ver una suposición crítica que se usa en la datación de carbono 14. Se supone que la proporción de carbono 14 con respecto a carbono 12 en la atmósfera fue siempre igual a la de hoy, de 1 a 1 billón. Si esta suposición es válida, entonces el método de datación de carbono 14 será válido para hasta 80.000 años. Más allá de esta cifra, los instrumentos que usan los científicos no podrían detectar suficiente carbono 14 remanente como para poder calcular fechas. Es una suposición crítica en el proceso de datación, y si no es válida, entonces el método dará como resultado fechas incorrectas. ¿Qué podría hacer que cambiara esta proporción? Si la tasa de producción de carbono 14 en la atmósfera no es igual a la tasa de eliminación, la proporción cambiará. Es decir, que la cantidad de carbono 14 que se produce en la atmósfera tiene que igualar a la cantidad que se elimina para que el estado sea estable, o sea, equilibrado. Si no es así, la proporción de carbono 14 respecto a la de carbono 12 no es una constante, y con eso el conocer la cantidad inicial de carbono 14 de un espécimen será imposible. El doctor Willard Levy, fundador del método de datación del carbono 14, supuso que la proporción era constante. Su razonamiento se basaba en la creencia en la evolución, que supone que la Tierra debe tener miles de millones de años de antigüedad. En la comunidad científica, las suposiciones son de extrema importancia, porque si la suposición inicial es falsa, todos los cálculos que se basen en esta suposición podrían ser correctos, los cálculos podrían ser correctos, pero las conclusiones van a ser equivocadas. En la obra original del Dr. Levy, él señaló que la atmósfera no parecía estar en equilibrio. Le perturbaba esta idea porque creía que el mundo tenía miles de millones de años de antigüedad y que por ello ya había pasado tiempo suficiente como para que se alcanzara el equilibrio. Los cálculos del Dr. Levy mostraban que si la Tierra había comenzado con carbono 14 en la atmósfera, harían falta hasta 30.000 años para lograr un estado estable. Si la radiación cósmica
Cito: si la radiación cósmica ha permanecido con su intensidad actual durante 20.000 o 30.000 años, y si el reservorio de carbono no tuvo cambios apreciables durante este periodo, entonces existe en este momento un completo equilibrio entre la tasa de desintegración de los átomos de radiocarbono y la tasa de asimilación de nuevos átomos de radiocarbono para todo material en el ciclo de la vida. Término de cita. El Dr. Libby decidió ignorar esta discrepancia, este estado de falta de equilibrio, y la atribuyó al error experimental. Sin embargo, la discrepancia resultó ser muy real. La proporción del carbono 14 con carbono 12 no es constante. Cito: la tasa específica de producción del carbono 14 se conoce es de 18.8 átomos por gramo de carbono total por minuto. La tasa específica de descomposición se conoce es de solamente 16.1 desintegraciones por átomo por minuto. Término de cita. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacen falta unos 30.000 años para llegar al equilibrio y el carbono 14 aún no ha alcanzado el equilibrio, entonces la Tierra no puede tener más de 30.000 años. Campo magnético de la Tierra. Hay otros factores que pueden afectar la tasa de producción del carbono 14 en la atmósfera. La Tierra tiene un campo magnético que la rodea y que contribuye a protegernos de la radiación dañina del espacio exterior. Este campo magnético se descompone. Cuanto más fuerte es el campo que rodea la Tierra, menos serán los rayos cósmicos que puedan llegar a la atmósfera. Eso daría como resultado una proporción menor de carbono 14 en la atmósfera en el pasado de la Tierra. Cito: se desconoce la causa de la variación a largo plazo del nivel de carbono 14. La variación, por cierto, se debe en parte al resultado de un cambio de la tasa de producción de radiocarbono de los rayos cósmicos. El flujo de rayos cósmicos y de allí la tasa de producción de carbono 14 es función no solo de la actividad solar, sino del momento dipolo magnético de la Tierra. Término de cita. A pesar de su complejidad, esta historia del campo magnético de la Tierra concuerda con la hipótesis básica de que el campo se ha descompuesto libremente todo el tiempo. El campo ha estado perdiendo energía siempre, a pesar de sus variaciones, y por ello no puede tener más de 10.000 años de antigüedad. Cito: a pesar de su complejidad, esta historia del campo magnético de la Tierra concuerda con la hipótesis básica de Barnes, de que el campo se ha descompuesto libremente todo el tiempo. El campo ha estado perdiendo energía siempre, a pesar de sus variaciones, y por ello no puede tener más de 10.000 años de antigüedad. Término de cita. Nueva cita. El campo magnético de la Tierra se está debilitando. Hoy es un 10% más débil que cuando el matemático alemán Carl Friedrich Gauss empezó a mantener registros de su fuerza en 1845, según los científicos. Término de cita. Esto es extraído de la National Geographic News en septiembre 9 del 2004. Si la tasa de producción de carbono 14 en la atmósfera era menor en el pasado, las fechas que se obtuvieron utilizando el carbono 14 supondrían incorrectamente que en un espécimen determinado se ha descompuesto más carbono 14 del que en realidad se descompuso, y por ello la antigüedad calculada sería mayor a la real. El diluvio del Génesis. ¿Qué papel puede haber tenido el diluvio del Génesis en la cantidad de carbono? El diluvio habría enterrado enormes cantidades de carbono de seres vivos, sea vegetales o animales, para formar los combustibles fósiles que hoy usamos. La cantidad de combustible fósil indica que tiene que haber habido mucha más vegetación antes del diluvio de la que hay hoy. Eso significa que la biosfera, justo antes del diluvio, podría haber tenido 500 veces más carbono en los seres vivos de la que contiene hoy. Y con ello se diluiría mucho más la cantidad de carbono 14, causando que la proporción de carbono 14, carbono 12, fuera mucho menor que la de hoy. Cito: si este fuera el caso, y este carbono 14 estuviera distribuido de manera uniforme en la biosfera y la cantidad total de carbono en la biosfera fuera, por ejemplo, 500 veces la cantidad que hay en el mundo de hoy, la proporción entre carbono 14 y carbono 12 sería entonces 1/500 de la millonésima parte del nivel actual. Término de la cita. Cuando se toma en cuenta el diluvio junto con la reducción del campo magnético, es razonable creer que la suposición de equilibrio es una suposición falsa.
Debido a esta falsa suposición, cualquier cálculo que utilice carbono 14 para épocas anteriores al diluvio dará como resultado fechas mucho más antiguas que las reales. El material prediluviano tal vez se calcularía 10 veces más antiguo de lo que es en realidad. Hallazgos del grupo RATE. En 1997 se inició un proyecto de investigación de 8 años con el fin de determinar la edad de la Tierra. El grupo encargado se conocía como el grupo RATE, que por sus siglas en inglés significa Radioisotopes on the Age of the Earth, radioisótopos y la antigüedad de la Tierra. El equipo de científicos estaba integrado por Larry Vardiman, Russell Humphrey, Eugene Chaffin, John Baumgartner, Donald DeYoung, Stephen Austin, Andrew Snelling, Stephen Boyd. Todos doctores en ciencias física, geofísica y atmosféricas. El objetivo era el de reunir datos comúnmente ignorados o censurados por los estándares de datación evolutivo. Los científicos revisaron las suposiciones y procedimientos utilizados para calcular la antigüedad de las rocas y los fósiles. Los resultados de la datación con carbono 14 demostraron graves problemas para las eras geológicas extensas. Se tomaron muestras de 10 capas diferentes de carbón que, según los evolucionistas, representan distintas eras en la columna geológica. El grupo RATE obtuvo 10 muestras de carbón del Banco de Muestras de Carbón y Energía del Departamento de los Estados Unidos. Esas muestras se habían obtenido de los principales yacimientos de carbón a lo largo y ancho de Estados Unidos. Las muestras de carbón, que según los cálculos usuales basados en la evolución tenían millones a cientos de millones de años de antigüedad, contenían cantidades medibles de carbono 14. En todos los casos, se tomaron las precauciones requeridas para eliminar toda posibilidad de contaminación de otras fuentes. Las muestras de las 3 eras exhibían cantidades significativas de carbono 14. Esto es un descubrimiento importante, porque como la vida media del carbono 14 es relativamente corta, o sea, 5.730 años, no debiera haber rastros detectables de carbono 14 después de unos 100.000 años. La antigüedad promedio estimada del carbono 14 para todas las capas de estas 3 eras fue de aproximadamente 50.000 años. Sin embargo, al usar una tasa de carbono 14, carbono 12 prediluviana más realista, esta antigüedad se ve reducida a unos 5.000 años. Los resultados indican entonces que toda la columna geológica tiene menos de 100.000 años de antigüedad, y tal vez muchísimo menos. Esto confirma la Biblia y contradice la idea de la evolución, que aboga por eras geológicas tantísimo más largas. Cito: como el ciclo de vida del carbono 14 es tan breve, estas mediaciones con AMS, espectrometría de acelerador de masa, presenta un obvio desafío a la escala de tiempo geológica habitualmente aceptada y que asigna millones de años o cientos de millones de años de antigüedad a esta parte del manto rocoso. El grupo RATE también hizo otra observación digna de notar: la cantidad de carbono 14 que se encuentra en los diamantes. Los científicos seculares han calculado que los diamantes tienen una antigüedad de entre millones a miles de millones de años, utilizando otros métodos de datación radiométricos. Son métodos que también se basan en suposiciones cuestionables, de las que hablaremos en el capítulo 9. Debido a su dureza, los diamantes, la sustancia más dura que se conoce en la naturaleza, son extremadamente resistentes a la contaminación por intercambio químico. Como según los parámetros de la evolución, los diamantes se consideran tan antiguos, el hallazgo del carbono 14 en ellos serviría de sólido apoyo a la creencia creacionista de una Tierra mucho más joven. El grupo RATE analizó 12 muestras de diamantes buscando posibles contenidos de carbono 14 y con resultados similares a los obtenidos con el carbón, las 12 muestras de diamantes tenían niveles detectables, aunque inferiores, de carbono 14. Estos hallazgos son potente evidencia de que el carbón y los diamantes no pueden tener una antigüedad de millones o miles de millones de años como lo afirman los evolucionistas. El carbono 14, hallado en fósiles en todas las capas de la columna geológica, en el carbón y en los diamantes, es evidencia que confirma que la escala de tiempo bíblica de miles de años y no miles de millones de años es la correcta.
Debido a que la vida media del carbono 14 es tan corta, el hallazgo argumenta que tanto el carbono como probablemente toda la Tierra física tienen que tener un origen muy reciente. Conclusión. Todos los métodos de datación radiométrica se basan en suposiciones de hechos del pasado. Si aceptan como verdades estas suposiciones, los resultados podrán ser tendenciosos y apuntar a una antigüedad ya determinada. En la antigüedad, que aparece en los libros de texto y otras publicaciones profesionales, no se han cuestionado estas suposiciones de los evolucionistas, en tanto que todo resultado que refute tal antigüedad sufre censuras. Al evaluarse y mostrarse las fallas de tales suposiciones, los resultados respaldan el relato bíblico del diluvio, el diluvio global, y una tierra joven no tan antigua. Los cristianos no deben temer a los métodos de datación radiométrica. En realidad, la datación por carbono 14 es amiga de los cristianos porque respalda la afirmación de que la Tierra no es tan antigua. Los científicos del grupo RATE están convencidos de que la idea popular que se atribuye al geólogo Charles Lyell desde hace casi 2 siglos, el presente es la clave del pasado, sencillamente no es válida como respaldo de la teoría de que la Tierra tiene millones o más bien miles de millones de años. Una interpretación alternativa de la datación con carbono 14 es que la Tierra sufrió un diluvio global catastrófico que enterró la mayor parte de los estratos de roca y los fósiles. Sea cual sea el origen del carbono 14, su presencia en casi todas las muestras sometidas a exámenes en todo el mundo desafía con fuerza la teoría de la millonaria antigüedad. La datación por carbono 14 hoy respalda firmemente la visión de la historia de que la Tierra es mucho más joven que eso. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.